Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo. Estamos aquí en una nueva emisión de Diálogos de An-Nur y hoy nos visitan nada menos que los productores de Asia TV, importante canal de televisión en Argentina, abierto al conocimiento cultural, sociopolítico, político, cultural, social de la Argentina y de Asia, nada menos. Algo lejano, si se quiere, desde un punto de vista, pero que evidentemente al ir y conocer y intercambiar y acercarse, lo lejano se hace muy cercano. Y de esto nos van a estar hablando seguro Marcelo Ramírez. Sí. Muy buenos días. Y Ivonne Alves García. Perdón, empecé por acá, por aquí. Está perfecto. Y bueno, ellos son los productores de Asia TV y entonces les agradecemos por venir. No, por y favor, vamos a empezar esta vez por la derecha y por la dama y preguntarle que nos cuente un poco qué son, cómo, digamos, productores de Asia TV, qué es Asia TV y cómo nace y, bueno, en síntesis, ¿no? Y qué es lo que hace, digamos, qué es lo que produce. Muchísimas gracias por la invitación, la verdad es un placer para nosotros estar acá. Bueno, este año cumplimos 10 años. Asia TV cumple 10 años, nació con esta impronta de, como usted dijo antes, de acercar lo lejano. O sea, porque siempre tuvimos la idea de que lo que la gente no conoce, a la gente le teme. Entonces, hay que conocer las diferentes, en mi caso, yo me volqué más por el tema de sociocultural en el año 2008. Traje a Marcelo, empujamos para que surgiera nuestro segundo producto, que fue Asia Movimiento en el 2009, que entonces ya era más político, con el enfoque de irradiar la política de Asia hacia el resto del mundo. O sea, cómo era el pensamiento de los asiáticos y qué importancia teníamos nosotros dentro de este pensamiento de desarrollo. Cuando nosotros arrancamos, muchos, incluso la primera productora que trabajó con nosotros decía, ustedes van a quedar sin temas para hablar, o sea, cuiden los temas. Y nosotros, bueno, en aquel entonces Asia... en cualquier país da para hablar. Claro, nos parecía ya monstruoso. Sí, era lo que, muy diverso, ¿no? Era lo que veía venir, o sea, no se hablaba todavía del multipolarismo, no se hablaba tan contundentemente de una caída del imperio. ¿Cuántos años atrás? 2008, estamos hablando de 10 años atrás, estaba surgiendo, o sea, como China mismo ha dicho en algunos momentos, nosotros estamos ahí tranquilos, no somos una superpotencia, ya era la superpotencia, pero ellos no querían identificarse como superpotencia. Bueno, nosotros empezamos con el programa cultural, donde queríamos identificar la diferencia entre un chino, un coreano, un japonés, mostrar las comunidades que había acá en Argentina, transmitir esta cosa de pueblo, ¿no? Más allá de los estados, sino el pensamiento del pueblo. Y fueron surgiendo en estos años 3 productos con los cuales todavía estamos en el aire: Asia Lejano Oriente, sociocultural; Asia Movimiento, política internacional desde Asia hacia el mundo; y Humo y Espejos, que es una producción más reciente, pero ya va por nuestra 4ª temporada, 4 años, que es una coproducción con TV Universidad de la Universidad Nacional de La Plata. Ahí le damos el gusto a Marcelo porque él es el que nos genera los contenidos, es el que nos define. Yo hago la producción general, soy el que busco los invitados, nos complementamos dentro de lo que es la producción. Y Humo y Espejo tratamos temas diversos, desde las cuestiones políticas, lo que sucede en el mundo, siempre sobre el análisis, ¿no?, de la noticia, de la coyuntura, ¿sí?, de lo que está sucediendo en el mundo, sino desde un enfoque desde el análisis hasta la ventana de Overton o cuestiones de género, todo ese tema. Una pregunta, Marcelo. Dentro de Asia, ¿algún país en particular más fuerte, digamos, han trabajado ustedes para presentar cómo nos ven o qué nos pueden brindar o, digamos, o qué se espera de nosotros o no? ¿O son varios los países que ustedes han trabajado? No, yo creo que en realidad tratamos de balancearlo. Hay veces, bueno, por cuestiones obvias, sí, sobre todo cuando uno habla de geopolítica,
comparar el peso que puede tener India o China con respecto, no sé, a Corea del Sur, salvo ahora puntualmente por el tema este de la península, creo que no, creo que absorben un poco más, pero en el aspecto cultural tratamos de sí, de conocer toda la forma de pensar. Entonces uno empieza a ver cuán diverso es Asia, y creo que un poco complementando lo que ella decía, a nosotros nos interesaba también, porque vemos que el mundo gira hacia Asia precisamente, hacia ese sector de Oriente. Empieza a cobrar más importancia. Claro, entonces vamos a terminar siendo socios comerciales y o políticos con algo que no conocemos. Entonces un poco era tratar de poner un poco de luz sobre el tema. A partir de ahí, bueno, se empiezan a generar después distintos caminos y bueno, ahora estamos girando también a enfocarnos un poco más en Medio Oriente, que quizá creo que lo postergamos al principio porque ya había mucha gente que se ocupaba del tema y había más información. Y también teníamos que dedicarnos especialmente a Medio Oriente, porque siempre respetamos a Medio Oriente de no mezclar, o sea, no podemos tener, perdón que te interrumpa Marcel, para eso estamos las mujeres, mezclar, o sea, una cosa es tratar a Asia y diferenciar los países y otra cosa también es no meter a Medio Oriente todos los países en la misma bolsa, o sea, hay que tomarse el tiempo de análisis de cada uno. Sí, a veces inclusive los continentes en sí es un poco caprichoso. Por ejemplo, Rusia, Asia, Europa, y depende. Ahora ellos se están empezando a definir cada vez más como Euroasia, y sería tal vez un concepto un poco diferente, pero bueno, es un protagonista también en Asia, por lo tanto hay que tenerlo en cuenta. Es otra parte de Europa que no se conoce tanto también. Claro. Ahora una pregunta. Digamos que yo soy occidental, me hice musulmán hace ya 35 años y yo estudié filosofía y lo que notaba es que Occidente ha sufrido una suerte de una mirada de sí mismo muy vanidosa, muy de creerse, digamos, que era autosuficiente, que en un momento hasta creyó que era la vanguardia de la civilización y que en definitiva todo pasaba, medía a todas las demás de acuerdo a que si se acercaban a sus postulados o se alejaban de ellos y que en definitiva todo iba a pasar por ellos y de alguna manera eran los dueños de todo, digamos, eran los que iban a darle forma a todo el planeta. Y hay que reconocer que más allá de esta concepción egoísta, vanidosa y que realmente muy pretenciosa, que ya hoy empieza, digamos, a hacer agua por todos lados, ¿no? Pero lo cierto es que han occidentalizado mucho el planeta y al Asia también. Entonces la pregunta es, ¿qué piensan, a ver, ustedes hablaban de acercar lo que Asia tiene para ofrecer o lo que quiera mostrar o ¿qué es lo que pueden rescatar más como denominador común? Ya que dijimos que Asia tiene muchas variables, pero ¿qué denominador común hay y qué receptividad han visto ustedes en Argentina en particular o en Occidente si quieren, o regional, digamos, como para este intercambio y este enriquecimiento? Por ahí se pueden hacer dos abordajes, uno más social y otro más político. En lo que respecta a una mirada más así política en general, yo creo que lo que Asia tiene es un mantenimiento de tradiciones y valores que Occidente ha ido perdiendo con el tiempo. Yo creo que, un poco como hablábamos fuera de cámara, hay un común denominador en todas las sociedades que uno ha ido conociendo, desde la India, China, Sudeste Asiático, inclusive Medio Oriente o Rusia, Asia Central, los valores de familia y de comunidad se mantienen, o sea, con sus características propias, pero en líneas generales se mantienen. No es ese individualismo que tiene Occidente. Inclusive el materialismo se combina. Si bien uno nota una penetración occidental en algunos aspectos culturales, todavía yo creo que la raíz está mucho más fuerte de lo que está en Occidente. A veces inclusive llama la atención algunos comentarios que ellos mismos hacen. En primer lugar, la primera sorpresa es cuando uno se da cuenta como Occidente que entra en sociedades como la China o como la India y ellos tienen su mundo, donde Occidente es una parte lejana que puede tener importancia económica, pero ellos se consideran, por ejemplo China, el centro del mundo durante
siglos y siglos y siglos, y se han tomado, según ellos mismos, una pausa de 3 siglos y ahora lo único que quieren es nuevamente ser la mitad de lo que es el mundo. O sea, ese es su objetivo. Entonces, ahí empieza a relativizarse esa omnipotencia de Occidente. Y yo creo que si esto lo llevamos, empezamos a ver, por ejemplo, en Irán yo percibo una cultura muy fuerte persa, porque fue un imperio y eso quedó. Y lo mismo pasa con Rusia, con los eslavos, y lo mismo pasa con la India. O sea, hay un orgullo de sus tradiciones que yo creo que Occidente lo está perdiendo en aras de una globalización que busca destruir estados, minimizando la capacidad de cada nación de autorregularse para imponer un sistema global que por ahí el objetivo final son negocios, es financiero, pero creo que para lograr eso necesita romper las culturas, las tradiciones y la identidad de cada pueblo. Entonces yo creo que ese objetivo que están haciendo, en cierta medida, creo que para mí lo más rescatable de lo que empiezo a encontrar en Asia es mostrar que hay otro mundo, y cuando hablamos de los derechos humanos o los valores con el entendimiento occidental, no es el único que hay. Hay otra forma de ver los derechos humanos y los valores, y hay otra subordinación que es diferente. Entonces, a veces es cierto, y creo que es muy marcado, esa cosa de Occidente de valorar a los demás de acuerdo a su propia mirada y no entender las particularidades de otros. ¿Quieres agregar algo? No, lo que él estaba diciendo me hace acordar, bueno, no vamos al Asia puro, digamos, vayamos a Rusia, ¿no? que son considerados, que ellos mismos se consideran euroasiáticos, que uno de los valores que él hablaba y que se choca mucho cuando llega al Occidente, a veces el Occidente también a veces hay que separar lo que es nuestra región, América Latina, de otras regiones, o como puede ser Estados Unidos, la Unión Europea, porque son diferentes pensamientos, ¿no? Me hace acordar tanto que critican a Putin con el tema de la no propaganda sobre las ONG, sobre las cuestiones gay. No es que lo prohíban, o sea, una persona puede hacer lo que quiere de su vida, pero siempre y cuando sea en privado, o sea, no permite la propaganda de los chicos por el tema de la pedofilia. Putin, desde después de la caída de la Unión Soviética, que asumió como presidente, se había notado que en su país se morían 1 millón de personas anuales. O sea, todos los años Rusia perdía 1 millón de ciudadanos. ¿Cómo combatir eso? Perdía, no se moría. Perdía. El balance entre nacimientos y perdían 1 millón de personas al año. Entonces, ¿cómo combatís con eso, con esta impronta que hay occidental, donde debemos no considerar los géneros de los chicos a los 3 años? No podés decir si es hombre o mujer. Entonces, ¿qué hizo Putin? Marcó más la tradición en lo familiar, empezó a ayudar y a compartir y a contener la familia para que tuvieran hijos, y recién hace pocos años recién ahora están equilibrando el tema de nacimiento, crecimiento, pero ese es un problema bastante grave. Entonces estas son las cosas que quizás uno rescata o quiere acercar o quiere mostrar cuando enfoca en esta otra parte del mundo. Porque claro, todos recibimos toda la información de Occidente y esta visión. ¿Y quién dijo que lo que nosotros estamos diciendo, esa decadencia? Si uno dice decadencia moral es como que te quieren quemar en la hoguera, que no está bien, ¿no? Pero es una realidad, o sea, yo no quiero ser moralista ni mucho menos, pero ¿por qué tenemos que aceptar tan pasivamente que se destruyan nuestras familias, el ámbito familiar? Más allá que se construyan otros o no. Bueno, los chinos, una cosa que dijeron, yo me acuerdo de eso, fue clarito, un día preguntándoles sobre cómo veían el enfrentamiento con Occidente, si se iba a dar. Y ellos terminaron diciendo, nosotros la verdad no vamos a hacer nada. O sea, nosotros estamos esperando que Occidente se caiga solo. Y yo creo que eso es la gran respuesta. La crisis de todo tipo que se está produciendo en Occidente, que si bien ellos también tienen sus problemas, no la agudeza con que se está dando acá. Y yo creo que lo que vamos a terminar viviendo es, en primer lugar, antes que una batalla militar, es una batalla cultural. Mira, yo recuerdo las palabras del líder
de un sector del Islam, de los musulmanes, que es Ayatollah Khamenei, que él decía que, porque en su momento la revolución islámica, digamos, nace y uno de sus lemas es ni este ni oeste, ni capitalismo ni marxismo, era en su momento la Unión Soviética y Estados Unidos, República Islámica, ¿no? Y después se vio caer a la Unión Soviética como sistema, y después sobre Estados Unidos y Europa se decían ellos, y dice el líder actual, que son como tienen una entidad que por dentro está, digamos, a punto de, tiene nada más que, es un espectro casi, digamos, que ya un viento fuerte y se cae como se cayó en su momento la Unión Soviética como sistema, ¿no? Los pueblos, no la gente. Sí. Eso un poco me recuerda lo que decís de los chinos que dice que se cae solo el sistema occidental. El sistema occidental sí adolece de algunas... Obviamente el sistema occidental tiene grandes virtudes y tiene grandes defectos. Entre los grandes defectos está proponerse como un sistema universal, cuando en realidad en sus eslogans, en sus ideales que levanta, digamos, como características propias, por ejemplo, la libertad, los derechos humanos, el progreso y el desarrollo visto desde el punto de vista científico-técnico más que realmente humano, ¿no? Y profundo. Lo cierto es que yo quiero dejar para el próximo bloque la siguiente inquietud. Que por un lado es bueno que surjan sujetos en el mundo, sujetos políticos fuertes, que pongan a Occidente, digamos, en su lugar. Porque Occidente necesita que alguien lo frene y le diga, no, escucha, esto sí, esto no, esto está bien, esto no, esto puede ser universal, pero esto es particular tuyo y no es así. Y eso es muy sano que le ocurra a Occidente. Pero por otro lado uno se pregunta, y ustedes se lo pregunto como personas que se han dedicado más al estudio de Asia, si ante estos grandes imperios, digamos, que han sido imperios como China, como India, como Rusia, una vez que caiga este sistema de dominio occidental que está crujiendo y está cayendo y está en retroceso, la gente de alguna manera teme que vengan otros bloques a imponer, digamos, sus puntos de vista. ¿Cómo ven eso? Me lo contestan ahora en el segundo bloque, porque ahora de este bloque terminamos.